¿Qué tal, mis queridos suscriptores? Y los no suscriptores, abajo suscríbete que no te vas a arrepentir. Venimos hoy con un tutorial que tenía muchas ganas de hacer, que me encanta. Esta mesita, habéis visto que tiene una forma inusual, es un poco circular. Quiero hacer una mesita que se adapte a cualquier ambiente contemporáneo, tanto minimalista, que se adapte a cualquier ambiente. Eso sí, sin perder su elegancia y su sobriedad, eso muy importante, pero dándole un toque de distinción. Un pequeño toque de distinción, un pequeño toque de lujo. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? Quédate, es facilísimo. ¡Vamos a ello! Os voy a explicar un poco sobre este color, un poco sobre la mesita. Lleva unos tiradores de latón, me encanta dejarlos, pero es que aquí el tirador que le voy a poner no. Le he añadido yo estas molduras, si queréis saber cómo las he hecho, os vais al tutorial del cabezal azul y ahí veréis el producto que utilizo. También las podéis hacer con masa de modelado, o sea, no hay ningún problema. ¿Vale? Esta mesita la compré por 5 euros en una app de muebles de segunda mano. Le habían cortado las patas, estaba toda pintada entera de un esmalte espantoso. Os pondremos unas breves imágenes que veáis cómo era. Y le habían cortado las patas y estas mesitas suelen ser de patas largas. Es una mesita clásica, lleva los tiradores de latón, tampoco seguramente es muy antigua.
pero la verdad que me gustó por su forma, y eso que la vi con las patas cortas y toda pintada. Entonces pues la decapamos, arriba tenía roto, se trató la carcoma, he dejado algunos agujeros, pero bueno, está ya lista para hacer una joya. Vamos a ver, os explico. Vamos a utilizar el gris pizarra. El gris pizarra es un color muy fuerte, pero muy elegante, es un color con mucho carácter. Y hay que saber dónde ponerlo y cómo ponerlo, para que no te oscurezca mucho el ambiente o se coma el resto de la decoración. Entonces nosotros lo vamos a poner, pero luego lo vamos a suavizar de alguna manera. Entonces es el gris pizarra. Este color lo podéis encontrar, este lo tengo ya a tiempo, es de Gris Color. Algunas cosas las compro, pero soy más de, ya sabéis, de la Sally Blues y de los Rayer, los productos, más que las pinturas. Entonces pues la vamos a pintar entera del gris pizarra. Vamos a humedecer, como no, vamos a empezar por este lado, humedecer un poquito. La vamos a pintar con este y luego con este le vamos a ir dando un poquito de textura. Ya lo he agitado bien, aunque lo hayáis usado antes, agitadlo bien. Una paletina que no suelte pelo, siempre recomiendo que sea, lo vamos directamente, como está decapado y después lijado, no hace falta. Aunque ya os he dicho muchas veces que este tipo de pinturas, ¿ves?, es un color muy fuerte. Le vamos a dar aquí 2 manos, echarle bastante agua, a mí me gusta porque como ahora le vamos a hacer texturita en la segunda capa, o en esta también, vamos a ir con esta a ver cómo cubre. También os digo que estas pinturas, creo que tengo este bote solo, no son nada cubrientes, no me gustan mucho, pero lo tenía y lo vamos a gastar. Esto también lo voy a pintar todo, luego ya veremos si le pongo aquí un tono, otro tono, para hacer un contraste y equilibrar un poco más el color. No lo sé, siempre tengo un boceto, ya lo sabéis, pero muchas veces te pones a pintar y cuando la tienes pintada dices, ¡ay, ay, ay! Por cierto, no saltaron los anuncios, por favor. Uy, por favor. Es de lo que paga YouTube. YouTube no te da ningún sueldo, como os he dicho muchas veces. Son los anuncios, el tiempo que estáis viéndolo, no cuesta nada. Yo no me lo suelo saltar, sigo a muchos canales, soy muy consumidora de YouTube, he aprendido muchísimo. Me parece que Internet, tanto como las redes sociales, bien utilizadas, sirven para muchísimo. Yo no nací en esa época, cuando yo era joven no había teléfono, nos íbamos de fiesta y dejábamos a nuestras madres padeciendo. Yo tenía 5 años cuando murió el caudillo, la transición apenas me enteré, porque era una niña, pero sí viví, digamos, lo mejor de España, por lo menos para mí. Viví una democracia, fuimos democracia modelo en todo el mundo. Yo creo que con una mano, bueno, no lo sé cómo lo íbamos a hacer. Y ahora voy a coger con este, lo voy a cargar bien, porque así iremos más rápido. Un poquito, porque luego lo que le vamos a hacer para suavizar un poco este gris, ¿vale? Le voy a echar bastante, sin miedo, así, si nos dejamos algún hueco, ¿vale? En algunos lo hago directamente, cuando quiero mucha textura, pero en este, así si nos dejamos algún hueco, pues no se verá. Pues así le vamos a hacer a toda la mesita. Vamos a mojar bien, ahora sin agua, directamente con la pintura y bastante, cargar la brocha así, para que luego cuando le hagamos el suavizado a este gris, mirad, ya se ve muy elegante, pero depende de dónde lo pongas. Si no lo pones en una habitación con mucha luz y muchos colores claros alrededor, pues aparte de oscurecerte el ambiente, no destacaría. Entonces, si vais a pintar algo así, ponerlo donde tengáis muebles claros o madera clara, mucha luz y solo un toque, solo un pequeño mueble en gris oscuro, o si es un comedor muy claro, muy grande, tenéis sillones claros y todo, un mueble pintado así
queda muy bonito, pero suavizándolo o haciéndole algo más. Bueno, vamos a seguir así. Veréis que pronto la tenemos y qué estilazo le damos. La trasera no se la he puesto para poder abrir bien los cajones. Que lo veáis bien. ¡Cómo pinto! ¡Ay! ¡Ay, qué floja esto! Seguimos. Vamos a ver. El pomo voy a procurar no pintarlo mucho, aunque luego lo patinaré seguramente, pero bueno. No importa que os paséis un poco, ¿vale? Porque luego seguramente lo voy a patinar. Entonces, lo voy a pintar entero. Y ahora le paso un trapito. Yo soy mucho de dedo, muy cochinota, muy cochinilla. Como los vamos a patinar, no me preocupa. Voy a ver si luego encontrar algún pomito pequeñito, porque es una monada. Vale. Pues nada, vamos a seguir pintando. Ay, pintando con alegría. ¿Sabéis qué? Llevo muchos años dedicada a la creatividad por mi trabajo, fotógrafa. También he hecho otras cosas que tienen que ver, he hecho teatro, he dirigido alguna obra que otra de teatro a nivel aficionado, ¿eh? Vamos, que no tengo ningún Goya en mi estantería. La creatividad, os digo, mirad, llevo 30 años, no me importa decirlo, en aquellos años la gente no lo decía, pero yo sí. Era algo, pues, igual que el que es diabético y se tiene que tomar sus medicinas, pues llevo 30 años, 30, sí, por ahí. Tomo mi tratamiento todos los días durante 30 años para la ansiedad. Sí, señores, pero ya de pequeña. Yo recuerdo cuando era yo chiquitita, que me decía mi madre: ¡Maculada! ¡Ven a tomarte el jarabe de los nervios! O sea, que llevo toda mi vida. Voy a humedecerlo un poco porque aquí parece ser que se está pegando un poco la pintura. Ahora abriré los cajones y le daré para los lados. Pues llevo 30 años y ¿sabéis una cosa de las que me han salvado? Dedicarme, que soy una persona muy creativa y me gusta mucho la creatividad. Pintar, también he ido a hacer barro en un torno. ¡Oh, qué divertido! ¡Cómo relajaba aquello! Os digo que os hace olvidaros un poco de todos los avatares diarios, de cómo va este país, fatal. Entonces, pues me encanta. También soy muy aficionada a la tecnología, quizá también por mi trabajo, llevo ya 20 o 25 años con Photoshop, soy programadora y diseñadora gráfica, todo eso conlleva mucha creatividad, incluso la programación, también. Quien no conozca mucho el tema de la informática, que sepáis que eso lleva mucha creatividad también. Y bueno, con lo que os decía, muy bien, me ha ido y me ha ayudado mucho contra la ansiedad. Luego, el crear algo tú mismo es maravilloso. De verdad, es maravilloso. Es la mejor terapia y hoy desgraciadamente tenemos a tantos jóvenes con ansiedad. Hoy ya no se esconde tanto, pero no se dedican suficientes medios, me parece a mí. Sí que oigo muchas veces, y eso porque yo he sido joven y he tenido también, va, eso cuento, a trabajar y ya está. No, señores, no. Yo he trabajado muchísimo desde los 12 años, vengo de una familia normal, ganadera, normal, no nadábamos en la abundancia, no pasábamos hambre, pero no nadábamos en la abundancia. No teníamos los últimos juguetes, ni nada, no, para nada. Pero, a ver, reconozco que yo he sido siempre muy creativa, pero desde muy chiquitita, y me ha ayudado muchísimo. En momentos, como todos tenemos en nuestra vida, muy difíciles, pues el pintar, el sentir que algo lo has hecho tú, es maravilloso. No sé, algo que has creado. Luego, ahora, no paramos de comprar muebles que de verdad, cuando me los traen, me entran ganas de llorar. ¿Verdad que sí, Monse? Y se creen que esos muebles son de madera, bueno. Son muebles que no duran nada, que cuando te cambias de casa
casa yo precisamente cuando me casé pues me compré muebles así más o menos baratillos. Entonces me compré un piso, entonces si los jóvenes no podíamos comprar un piso. También es verdad que, como os he dicho, llevo trabajando desde los 12 años. Iba al colegio, pero me gustaba tener muchas cosas, entonces me buscaba la vida, cosía también. He ido a corte y confección también. Me gustaba coserme mi ropa, entonces no había tantas tiendas de ropa, ni muchísimo menos. No existían los bazares, no había internet para comprar ropa, entonces yo era muy especial para la ropa y pues me compraba mi propia ropa. Y os digo, a lo que veníamos de los muebles, de verdad que es una lástima, tiramos una barbaridad. Los almacenes de segunda mano de muebles están a tope. Casi siempre que entro en internet, liquidación, y compramos muebles que cuando nos vayamos, como os decía yo cuando me casé, me compré un mueble baratito, es que por cierto cuando me vine al piso ya habíamos avanzado un poco económicamente, entonces se podía avanzar, pues allí se quedaron, porque digo, si los desmonto me quedo con ellos en la mano, y por fuera parecían, bueno, todo el mundo estaba encantado de los muebles, pero ahora los que tengo, como la cómoda que hice, muchos que habéis visto, son míos, son de teca, los renuevos son muebles macizos y que le dan un aire, un encanto, y que tienes un recuerdo. Tengo algunos muebles familiares en casa de mi padre, a ver si los traigo, y de verdad es una maravilla. Bueno, así le vamos a dar a todo. Hemos charlado un poquito, contadme sobre vosotros también, si nacisteis en la época del EGB, si pensáis también como yo, que realmente son muebles. A mí me encanta tener no solo un mueble, sino mi madre falleció con 56 años, era una mujer estupenda, que voy a decir yo, su hija. Supieron mis padres, dentro de su humildad, educarnos con una moral quizá a lo mejor demasiado estricta, que es lo que había entonces, pero hoy en día lo agradezco. Y mira que yo con mi padre discutía, porque yo he sido muy rebelde, muy rebelde. Voy a seguir golpeando mientras se va secando un poco, y así, si lo hacéis mientras está un poco pegajoso, la textura se queda mucho mejor. Entonces luego cuando le demos para suavizar el gris, pues aquí lo limpiaremos, esto no hay problema, porque es chalpay con un trapito, y como luego le va a dar dorado, no hay problema. Pero quería, no sé, mantener eso. Pero lo que os decía, yo le agradezco muchísimo a mi padre lo estricto que ha sido, a mi madre también. Bueno, mi madre era la típica madre que mi padre, ¡cómo no te comas las lentejas! ¡No te mueves de la mesa! Y si no, va a merendar. Cuando se iba mi padre al trabajo, venía mi madre, anda, te hago un huevo frito. ¿A quién nos ha hecho vuestras madres? ¡Ay, las madres! Pues ya la tenemos seca. Bueno, por algunos lados no, porque he estado probando fuera de cámara algunos colores y no, pero lo demás sí. Como os he dicho, no era muy cubriente. De hecho, mirad, el limoncillo todavía se nota, pero lo voy a dejar, me gusta, por si luego le hago una cosa. Como os he dicho, no es muy cubriente, pero es muy mate. Aparte, según los colores se ven más mates o no. También tiene algo bonito, que según cómo le dé la luz, hay veces que se ve como si fuera un gris malva, no sé, pasa un poco como con el negro, que depende, sobre todo en fotografía y vídeo, se ven unos tonos u otros. Vale, ahora podemos hacer, vamos a darle ese aclarado un poco para que no sea tan pesada. Mirad, podéis hacerlo. En el último tutorial que hice de la cómoda gustaviana, estilo gustaviano, así muy vintage, me hice una cera blanca. Ahí os explico cómo me la hago. Lo podemos hacer con cera blanca si queremos, pero yo lo voy a hacer con este color. Es el Siberia. Mirad, es un color blanco, a veces tira un poco como a gris, no sé. Bueno, con el Siberia o con el blanco, no sé. Voy a poner los dos y os digo.
Creo que la voy a hacer con el blanco, perdonad. Tenía pensado el Siberia, pero creo que la voy a hacer con el blanco. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mojar, vamos a pintar y limpiar. Pintar y limpiar, por eso lo deja la texturita. Pintar y limpiar. Vamos a coger una brocha que no cargue mucho. Que no cargue mucho, voy a coger esta brocha así más finita, que no cargue mucho. Vamos a mojar un poquito. Aquí no, que le he dado otra vez, vamos a hacerlo un poquito aquí, que lo veáis. ¿Veis? Así, como lleva textura, moved un poco así la brocha. Movéis un poco, vamos un poco de agua. Cogemos un paño seco o un poco húmedo y vamos limpiando. Vamos a ir poco a poco, para que no se nos seque la pintura. Con cera sería mucho más fácil, pero para no complicaros la vida, pues, vale. ¿Que se queda muy blanquinosa? No problema, no problema. Agua, no apretéis, para no llevaros la pintura de abajo. Vale, nos vamos a meter sobre todo mucho en las esquinas, ¿vale? Que es donde más se queda la pátina. Esto es como una pátina. Otro truco, podéis hacerlo, echar un poco de blanco con glicerina. Ya sabéis que la glicerina, aparte de ser más suave a la hora de extender, también es un retardador del secado. Y quien me seguís, si habéis visto tutoriales míos, eso no le he puesto la trasera, vale, pues veréis también porque le he dejado la raya. Voy a por la glicerina. No hace falta que compréis glicerina de grado cosmético, vale, cualquier glicerina os sirve. Voy a coger un vasito, lo vais a ver. Uy, me he pasado un poquito, pero bueno, vamos a echarle, para quien lo quiera hacer así, ¿vale? Quien le dé un poco de miedo que se le seque la pintura, pues no hay problema. Vamos a hacer nuestro propio medium. Le voy a echar, mirad, le he echado agua, que se mezcla perfectamente con la glicerina. Y le vamos a echar un poquito de blanco. ¡Ey! ¡Ey! Si queréis los gafas. Lo podemos mover y ya tenemos nuestro propio, voy a limpiar un poquito, medium. ¿Vale? Lo podéis hacer como lo he hecho yo, mojando mucho, que es lo mismo. Pero bueno, lo vamos a hacer así, pues si lo queréis hacer así. Pero que sepáis que lo podéis hacer de dos maneras, Mirad, ahora es más líquido, pero ahora no le voy a añadir agua. Es prácticamente lo mismo, pero la glicerina nos va a permitir tener más tiempo. Hacer así, porque como le hemos hecho texturita, que se nos quede bien en la texturita, ¿vale? La glicerina sí que podemos hacer un trozo grande de golpe, ¿vale? Ya veréis el cuadradito que se ha quedado, que es donde está el limoncillo. Como lleva glicerina, no tengáis ningún miedo. Que no se os va a secar con... Podéis hacer más trozos de golpe. Y con la cera también. Con la cera también podéis hacer más trozos de golpe. Vamos a ir limpiando. Así, ¿veis? Con la glicerina no se ha secado. Vamos a limpiarlo bastante bien. Mirad la raya. La línea del limoncillo. No te creas, a veces es difícil taparlas, porque como sobresalen un poco, siempre está, lo podéis lijar. Yo no le he lijado porque quiero ese trozo. Vale, vamos a seguir. Ahí. Así estamos aligerando muchísimo. Donde veis que se ha quedado más blanco, si queréis, para igualar un poco, pues un poquito de agua si queréis, pero a mí tampoco me gusta que quede muy uniforme, ¿vale? Bueno,
Pues mirad, ya se ve un tono muy bonito. Normalmente el gris oscuro tiene que ser un mueble muy especial para que yo se lo deje o en pequeñas cantidades, o ya os digo que un mueble muy especial. Y tengo que saber yo en el sitio donde va y todo. Ahí. Vale. Sí. A mí, ahora aquí. Vamos a poner. Ahora vamos a ir aquí. Vamos a procurar, como es líquido, ponemos el cacharro abajo. Que penetre muy bien, ¿eh? Aquí sí es importante que no se nos quede porque se notan luego mucho. Esto es lo bueno que tienen las Chalpain, que a mí me encanta, de verdad, cuando echas un color encima de otro, aunque esté muy seca. Así. Ahora esto sí lo vamos a ir limpiando bien, no dejarla tan blanquinosa. Lo que os decía, las Chalpain me gustan porque me permiten hacer estas cosas que con el esmalte no se notaría tanto. O con una pintura acrílica se notaría, pero no tanto. Pero al ser tan mate, pues estos contrastes con las Chalpain quedan muy bonitos y más naturales que si son acrílicas o al látex. Más adelante os enseñaré a hacer pinturas. La Chalpain auténtica, la que os he dicho, creo que os lo he nombrado en algunos tutoriales, no está a base de solo yeso, solo tiza, no, lleva más cosas. Son productos que vamos a ver si te vas a hacer un montón de pinturas y si no, pues no merece la pena. Mirad qué bonita está quedando. Si queréis luego vais igualando. Ahora nos vamos a la parte de arriba. Esta que estaba un poco húmeda, os lo he dicho porque he estado probando. De vez en cuando agitáis, ¿vale? De vez en cuando vais agitando. Lo voy a secar para no manchar. ¿Veis? Voy a poner esto aquí. Y así pues no mancho tanto. Quito un poco. Y ya está. Vale. Así. Y ahora vamos a limpiar. Estas bayetas, la verdad, es una lástima cogerlas. Siempre suelo coger trapos que hago de ropa vieja. Pero para esta técnica, precisamente, como son un poco texturaditos, me gustan. Porque se meten bien. No es un trapo liso, se meten bien. Vale, y ahora aquí vamos a limpiar un poquito este doradito que os he dicho antes. Es que aquí a ver si encuentro un pomo pequeñito para ponérselo ahí, porque llevaba un pomo así. Bueno, creo que en las imágenes del antes lo veréis, o ya se los había quitado, no lo sé. Por cierto, el cajón lo he quitado por los laterales. Lo voy a coger ahora un poquito así y le voy a dar aquí. Vale, lo vamos a limpiar también aquí. Bueno, y aquí también le hemos dado, como podéis ver. ¿Ves? Ha quedado así. Y vamos a meter el cajón. Aunque este cajón lleva bastante holgura, ¿eh? De hecho, mirad, lleva bastante holgura. Se mete bastante para adentro, aunque luego cuando le ponga la trasera ya le pondré un tope, porque esto suele pasar casi siempre con los muebles hechos a mano. Pues que llevan bastante. Bueno, ahora nos vamos con esta zona, que es la que digo que aún estaba un poquito húmeda y no quería darle. Le he dado muy poquito y flojo. Flojito. Mirad aquí. Como lo tengo para que lo veáis vosotros, hay veces que no veo bien cómo queda. Me alejo y lo veo. Pues mirad, está quedando un color muy elegante. Ya os he dicho que para que se pueda poner en cualquier ambiente contemporáneo, sin perder su personalidad, su sobriedad.
porque aunque tenga esta forma, realmente estas mordiditas se las he puesto yo, como os he dicho antes, pero no le he puesto muchas porque no quiero que pierda sobriedad ni que tampoco que parezca un mueble barroco en exceso. Pues ahora vamos con la tapa de arriba. Aquí aún está un poco húmeda porque deja el papel. Bueno, este papel quizá me lo habréis visto en algún tutorial. Creo que en una lámpara azul que tengo, que sale el enlace abajo. Mirad, es papel de regalo, pero es papel de seda. Es un toilette de You. El toilette de You se originó en Francia. No pasa nunca de moda. Lo podéis ver en cortinas, en tapizados, en papeles de regalo. Digamos que va bien en todos los ambientes. Clásico, vintage, más palaciego, en pequeños toques, lo puedes poner en cualquier sitio. Entonces vamos a poner, pero en vez de la técnica del decoupage, no porque sea papel de seda, ni mucho menos. Creo que os enseñé ya una técnica con plancha, que es la que vamos a hacer ahora. Vamos a ello. Yo voy a utilizar, como siempre, el decoupage del líquido de Rayer es gloss, pero ya os he dicho que me da igual porque luego siempre le echo cera o mate. Bueno, lo que vamos a hacer es extenderla muy bien. Todo el borde, al borde no, que nos caiga así. Y la vamos a dejar que se seque. No vamos a pegar el decoupage ya, lo quiero sin arrugas, entonces lo vamos a hacer con el método de la plancha. Entonces vamos a darle bien, que no nos quede ningún trozo, por favor. Si nos va para el borde, ahí no queremos que se nos pegue decoupage, ¿vale? Mirad, le podéis echar un poco de agua si lo veis un poco espeso, como aquí, que es donde me ha caído. Y lo muevo un poquito más para allá, no hay ningún problema. Eso sí, si hay algún pelito o algo, lo quitáis porque eso se notará. Podéis poner con agua perfectamente el decoupage. Si veis que habéis echado mucho, como a mí me ha pasado, que ha caído el bote entero prácticamente. Ahora vamos a esperar que se seque. Y ahora os voy a explicar cómo lo pongo con la plancha. Creo que lo hemos hecho en algún tutorial, pero tampoco me hagáis mucho caso. Mira, donde ha quedado trocitos, los voy a quitar, por si acaso se notan. Otra cosa, habéis visto que siempre debajo del decoupage siempre se pone un tono claro. Blanco, crema. Yo en este caso no lo voy a hacer así, que es como se suele hacer, porque tampoco quiero que destaque, que haya una gran cantidad del blanco del fondo del toilette de You a aquí. Bueno, ahora vamos a esperar que se seque. Y no sé si darle un poquito más. Y todo lo que me he pringado aquí lo voy a coger. Me pringa ahí y lo vamos a poner.
Ya que estamos, lo vamos a gastar. Muy bien, así por todo. Otra cosa, un truco. Tal y como lo vamos a hacer, yo he utilizado la cola de decoupage, pero podéis utilizar el PDA, pegamento escolar, pegamento de carpintero, cualquier cola blanca transparente os servirá. No tengáis ningún miedo, que os servirá para lo que vamos a hacer, porque lo único que vamos a hacer ahora después pues es con la plancha calentar la cola cuando esté seca y hará que el papel se pegue totalmente liso. Madre mía, la que he liado yo aquí. Tengo cola de decoupage hasta en las cejas, Virgen Santa. Bueno, ya sabéis que yo digo lo que se me ocurre. Me pongo aquí a pintar y me parece que nadie me está escuchando y hablo aquí con los espíritus. Bueno, vamos a esperar a que se seque. Pues mientras se seca nuestro toilette de jus, bueno, aquí le he puesto un clavo, se ha despegado un poco, y le he puesto un clavo para el pegamento. Vamos a hacer un filito de oro aquí. Como yo me tiemblo para hacer líneas rectas, no soy muy buena. Esto es donde estaba aquí el limoncillo, que os he dicho muy bien que se me marque cuando lo estaba pintando. Pues lo vamos a hacer, lo voy a marcar así. Mirad, esta cinta es como la que utilizamos aquí en España mucho, de carrocero, que llamamos, o cinta de pintor, pero esta la compré el otro día en Brico Depot y la verdad es que estoy encantada. Pega mucho más que la de carrocero y de verdad, aunque parezca que pega más, es que esta es profesional, no levanta para nada la pintura. Y ahora vamos a hacer ahí un filito dorado, muy discreto. Mirad, voy a hacer una mezcla entre este oro. La verdad es que no pensé que era tan amarillo, es oro rojizo, pero es más bien amarillo, de Aqualuz. Los oros de esta marca me suelen los metalizados gustar. Voy a mezclarla con un poquito de cobre para la rayita. Si lo puedo abrir, claro. ¡Ay! Madre mía, el increíble Hulk. Madre mía, madre mía. Bueno, entonces vamos a hacer una mezclita con un pincelito pequeño, ya que, como os he dicho, muy amarillo no me gusta. Si le fuéramos a dar una pátina oscura no habría problema. Uy, tengo fantasmas. Oigo por ahí ruidos. ¿Veis? Entonces voy a hacer un oro más bonito. He mezclado oro, amarillo y cobre. Si tenéis polvos de oro más oscuros, yo tengo, más oscuros, pero como he comprado esto para si le doy a... En vez de, sabéis que soy yo más de pan de oro, por supuesto. Bueno, pues entonces vamos a hacer así su rayita. Y luego pues la quitaremos. Vamos a procurar no pasarnos aquí. Ahí está el límite. Bueno, y aquí le vamos a dar, os habéis visto que le he echado la pátina. Luego le pondré a ver qué pomo le ponemos aquí, porque es muy bonito, es muy fino. El otro, que lástima, he tenido que quitar porque no creo que vaya a encontrar, pero a mí todos estos embellecedores de los pomos que están hechos en latón, el problema es que cuando los quitas, la verdad es que se te forman. Ya intenté una vez arreglarlos uno con todo el cuidado y no hay manera. Pero bueno, ya le he dado ahí y aquí tenemos. Y vamos a aprovechar para darle estas molduritas. Aunque luego le dé también un oro en crema, no sé si lo daré o no. Vamos a aprovechar para que sea el mismo oro, darle un poco a las molduritas. Así. También le daremos a la que he puesto abajo, mientras se va secando el toalé de jus de arriba. Le podría haber dado oro de dedo, pero el oro de dedo solo se me queda, como habéis visto, en los afuera. Luego le daré filitos aquí con oro de dedo, que es muy similar a este color. Y también le daremos a la moldurita de abajo.
Vale, y aquí lo podemos pintar de oro, pero vamos a frotar, vale, no quiero que sea, y luego le daremos también aquí arriba pátina blanca a todo el borde, le daremos aquí también un poco de pátina blanca, no quiero que se vea mucho oro, vale, quiero que sea algo muy discreto, ese toque de distinción que os he dicho antes, pues eso es lo que quiero. Ya le he quitado las cintas, habéis visto, se ha quedado perfecto. Vamos a poner las otras. Vamos a aprovechar esta si se puede. Siempre buscando, como os he dicho, el borde del limoncillo. Siempre buscándolo. Ahí. Ya os he dicho que esta cinta la he arrancado, la habéis visto, y es que no se me ha llevado nada la pintura y es muy fuerte. Es un poco más cara que la otra, ya os he dicho, pero de verdad que merece la pena. Solo vi de este grosor, no sé si hay más grande, allí no había. Bueno, pues ahora seguimos aquí. Pues, misma operación. Cobre, oro amarillo, un poquito más. Luego veremos que creo que la esquina ahí, no sé si la he hecho bien o no. Aquí ya habéis visto, lo estoy dándole bastante aquí. Seguramente aquí le eche luego cera blanca, que lo podéis hacer también con pátina, como lo hemos hecho, con el mismo color. Vamos a procurar no pasarnos. Ahí. Mirad la cinta, es que la podéis coger de un tirón, no se ha llevado nada de pintura y nos ha hecho nuestro cuadradito. Vale, pues así lo vamos a hacer con todo. Aquí le he hecho el borde, habéis visto, seguramente lo patinaré cuando se seque el toalé de Yu, seguiremos algunas esquinitas, le daré así un poquito, pero aquí seguramente es muy probable que lo vuelva a patinar. Quiero que destaque bastante esto, entonces que destaque bastante, entonces quiero ahí que se vea bien una mezcla. Ahí. Bueno, pues ahora estas ya están un poco, me da miedo manchar, las voy a tirar, pero las podéis aprovechar y aprovechar muy bien. Y ahora, como ya sabéis, dos de mis toques son la decoración de los cajones y el doradito. Bueno, creo que en algún tutorial os lo he enseñado. Mirad, esto lo compro en el Temu, aquí dan 2 paquetes, salen muy bien de precio y te salvan pues de hacer stencil, dibujitos, aquí los podéis ver. Tenemos muchas cosas chulas, tenemos así, sí, tenemos arabescos también, mandalas, vamos, de todo. Vamos a ver. Entonces, a mí me gusta mucho decorar los cajones, pero este no lo quiero sobrecargar. Entonces he recortado estos trocitos. Y voy a ponerle uno en cada cajón. ¿Cómo se pone? Lo vamos a poner, le vamos a levantar el plastiquito. Lo vamos a poner así. Lo voy a poner bien pegado aquí, para que se vea bien. Llevan su espatulita, que le demos. No apretéis mucho tampoco, hay que apretar, pero tampoco sin pasarse, porque entonces podemos estropear el oro. Y ahora también llevan un palito de estos, le dais así, así. Sobre todo, mirad, dadle, además si se nota, le vais dando y como que el blanco se va como despegando. El blanco es lo que se va a quedar de oro. Le dais así, vamos a despegarlo con cuidado, ¿vale? Para asegurarnos que todo esté todo pegado, lo despegamos despacito y ya lo tenemos.
Y ahora vamos a poner una hojita muy discreto, simplemente será para cuando se abra el cajón. Le vamos a poner esta hojita aquí. Es muy poquito para cuando se abra un poquito el cajón. Vale. Ahora pegaremos esta hojita aquí. Esto lo podéis poner vosotros como queráis. Podéis recortar como queráis. Mirad, tenéis de todo. Hay varios modelos, también hay flores de colores como los de Redesign Prima, no tan grandes, bueno, también hay grandes también. En Temu, si entráis, ponéis transfer muebles o transfer decorativos o papel transfer o algo y os saldrán, ya veréis, son muy bonitos, tenéis muchísimas cosas. Este que lleva más hojitas pequeñas le voy a frotar más con este. Y lo voy a levantar, ya. Vamos a ver que todo esté bien, que no haya quedado nada. Bien. Aquí parece que tira. Cuando veáis que tira un poco el papel, que no se levanta con tanta facilidad, es que no se ha pegado. Lo volvéis a poner. Mirad aquí. Es que aquí no veo en este lado. Ya está. Bueno, pues ese poquito lo vamos a hacer igual en el otro cajón. ¿Veis qué bonito? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo en el otro cajón. Bueno, ahora vamos con los tiradores. Como ya os dije, el de arriba lo conservé. He encontrado estos, son de latón. Cuando quito tiradores de latón, por mucho cuidado que vayan, como están con clavitos, si fuera tornillo, los quitas y se suelen deformar bastante. Pero es que me gustaba, este es que no había manera de ponerle nada, entonces creo que le voy a poner este. Este está sin argolla, voy a ver si puedo de alguna manera, porque la argolla está con, ¿veis? Son de latón. Este es el más deformado, la argolla está como con un remache. Voy a ver si con la radial ahí con mucho cuidado lo puedo quitar y ponerle la misma argolla. Entonces le vamos a poner este. Lo vamos a poner, a ver, he encontrado los tornillos más chiquitines porque eso lo que lleva son unos clavitos pequeños, muy pequeños que ahora no tengo. Yo lo guardo todo, clavos raros. Tengo una bolsa, pero claro, necesitamos ahí clavitos muy pequeños. Entonces voy a cogerlos de aquí, esos me los cuelga fáciles, estos que, bueno, para colgarlos en madera. Vale, y voy a ver si los puedo poner. Lo vamos a poner aquí, que es donde estaba. ¿Veis? Es que se giran. Voy a ver cuál está mejor. Los limpié, pero este no se quedó ni mucho mejor. Es latón. Yo para mí que el hueco este es de hierro. No lo sé. Bueno, vamos a ver cómo nos queda este. Luego le vamos a dar pátina y dorado. Aunque este no sé si le daré pátina o solo le daré aquí porque es muy pequeñito. Y vamos a probar. ¡Ay! Los tornillos. Estos son trucos que una se guarda. Así es que vamos a ponerlos. Ahora todo este borde dorado, como lo de arriba es, que luego lo trabajaremos, es el Toile de You. Se lo voy a dar para crear un poco, porque si no parece que solo la tapa parece un corta y pega. Entonces le voy a dar con el color Siberia, así, un poquito, para que destaque un poco la tapa, para que la tapa sí que parezca todo un tablero pintado en Toile de You, ¿me entendéis, no? Vale, pues le vamos a dar así. Pero vamos a ir limpiando, pero muy poco, por eso le dimos oro, muy poco, ¿vale? Que se vea, no vamos a apretar, vamos a pasarle un poquito aquí, ¿vale? Si queréis un poquillo ahí para que se vea el oro, lo que queráis. Yo creo que me pasa, a mí me gusta un poco más, pero bueno, esto va, también la podéis dejar dorada, pero bueno, a mí esto es lo que me gusta. Luego a lo mejor le haré un filito con el oro de dedo, pero realmente me gusta más así. Pues le vamos a dar a todo alrededor. Bueno, lo veis así un poco más oscuro por un lado, porque se me ha olvidado, disculpadme,
le he echado un craquelador encima. Este concretamente, que es el que sabéis que siempre utilizo. Los productos, pinturas algunas, pero los productos de la casa Rayer me gustan mucho. Ya está seco el craquelador. Y ahora lo que vamos a hacer es darle, perdonad, una capa y la vamos a limpiar, un lavado de el Siberia, porque quiero integrarlo un poco más con el mueble. Así es que vamos a darle eso. No la voy a diluir con agua ni nada, Lo voy a pintar y le echo un poquito de agua. Es que quiero que penetre bastante, entonces si la diluyo con agua, pues es muy probable que me lo lleve con él. Vale, y así quedarán. También lo podéis hacer así, pero si lo diluís mucho con agua, mira ahí, yo creo que me he pasado con el agua. Si lo diluís mucho con agua, no entrará bien en las grietas. Luego, cuando le pasemos el paño, mirad, ahí quedan algunas arruguitas. Es más por la madera que a la hora de ponerlo, aunque la lijé bastante, pero la tapa estaba súper hecha polvo. Vale, cogemos el paño y limpiamos. Si tenemos que echar un poco de agua como antes, se echa, pero ir poco a poco. Ir poco a poco. Así estas arrugas que hay aquí, que se queda un poquito seca, muy poquita agua, Más bien es ir poquito a poco. Y no frotar. En la cámara no podéis ver aún el craquelado. Mirad, por aquí lo voy a dejar un poco más blanco, por los bordes. ¿Lo veis? Así. Es muy fino el craquelado que se ve. No lo vais a poder ver muy bien en la cámara. Mirad, en los bordes voy a ir así. Ahí. Incluso podéis dejar un trozo de este color. Es que es un color, ¿veis? El hielo, pues es así entre crema, gris. No sé, un color así. Pues así. Vamos a ir con todo. El paño es húmedo. Se me olvidó deciroslo, ¿vale? Le vamos dando la vuelta para coger siempre zonas limpias. Y si no, nos preparamos varios paños, Vale. Bueno, pues ya lo veis cómo ha quedado. Vale, el paño le vais dando vuelta. Mirad, me he dejado más por esta zona, por esta zona. Ahora le estoy haciendo así para que quede bien. Luego lo voy a lijar un poquito, eso sí que lo haré. Por aquí en estas, donde se ve estas grietas, lo lijo un poquito para que se vea pues una sobremesa. Y luego le daremos cera. Vamos a darle cera a todo el mueble. Podéis darle cera transparente o cera de color blanca. Bueno, y ahora con este mismo pincel que nos ha quedado de darle a la capa superior, vamos a dar un poco aquí y vamos a ir con mucho cuidado remarcando los bordes un poquito. Luego le daremos también un poco de dorado, pero vamos a ir remarcando así los bordes de la mesita. Voy a ver si puedo abrirla por detrás. El cajón, a ver este cajón, si consigo al final. Estoy tratando de desmontar, como os he dicho antes, pero va con un remache, es que este me gustaba más. Ya os dije que el otro estaba bastante destrozado, pero me gusta que sean diferentes y voy a ver si puedo quitar el remache de la anilla. Lo intentaremos, le vamos a dar así, ¿vale? A todos los bordes. Así, mirad, ¿veis? Así. Aquí si queréis darle un poquito más. Cerraremos el cajoncito que ha quedado mono. Vamos a abrir aquí, he pintado, como veis. La he pintado por dentro también. Vamos a dar también un poquito de pincel seco. Esto ya sería pincel seco.
aquí, que al abrir no se vea tanto contraste. Bueno, podéis darle un barniz mate, una cera normal. Yo en este caso voy a usar la cera blanca, que explico cómo más o menos la hago en el tutorial anterior, que es como renovar una cómoda estilo gustaviano, pero no le voy a dar mucha, le voy a dar un poco y la voy a frotar con un trapo, ¿vale? O sea, la voy a frotar con un trapo. Esa es mi idea, pero bueno, podéis darle, ya se va notando ahí, es muy poco lo que le voy a dar, porque tampoco quiero más blanco, pero la cera, le voy a dar ahí también, la cera transparente os sirve lo mismo. Yo pues me apetece blanquear, que se quede más sellado el blanco, y le voy a dar a todo con esta cera, pero no la voy a dejar como hago otras veces. Conforme la pongo la estoy quitando, porque ya se queda protegida. Pues así todo, y luego arriba le daremos cera también. Pues ya la que la tenemos, ¿lo veis? Este brillo así satinadito que hace. Pues vamos a darle aquí con nuestro oro otra vez, ya le dimos antes, pero le vamos a dar para que dé un poco de brillito, no mucho. Y aquí en el filo podemos hacerle un filito, aquí en el filo le vamos a dar al pomo este, un poquito en las esquinas si queréis, no mucho, aquí sí que no mucho, nada, apenas toquecitos. Ay, pues bueno, ya la tenemos encerada, vamos a terminar lo de arriba, acordaros un filito si queréis darle, y aquí si queréis darle, si queréis matar más el oro no hay problema. Aquí como lo he patinado, igual que los pomos, pues quedan muy bonitos. Me falta el tirador. Bueno, pues ahí tenéis la mesita, ahí está el sobre, el tirador todavía ya lo tengo en proyecto, tengo que desmontar el otro, ¿lo veis? Preciosa, para mi gusto, preciosa, como os dije, la podéis poner en cualquier ambiente contemporáneo, clásico, incluso uno minimalista, ¿lo veis? Ahí el pequeño detalle. Mirad qué color más bonito. Pues lo que os decía, está en un ambiente minimalista, que son todo líneas rectas, muy monocromático. En una esquina rompe un poco la decoración, para mí aburrida, minimalista, pero lo podéis poner donde queráis, ha quedado preciosa.